Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén conectando para escuchar este intercambio. Mi nombre es Rosario Salas, soy psicóloga infanto-juvenil con formación en perinatalidad. Del otro lado está una colega, Guillermina. Guille, ¿querés presentarte? Buenas, bueno, soy Guillermina Dievel, soy licenciada en psicología, soy en psicología, psicóloga clínica con orientación en psicoanalítica, perinatal y reproductiva. Y bueno, mi atención y mis acompañamientos hacia las familias es un poco lo que nos fue convocando, creo, para poder armar esta ponencia. Bueno, estamos muy en sintonía porque mi marco de referencia también es el psicoanálisis, y bueno, trabajé muchos años acompañando familias, crianzas, y también en el contexto de la discapacidad. Estamos muy entusiasmadas y muy contentas de estar acá, hablando de un tema que nos parece muy importante poder visibilizar y trabajar para desestigmatizar, que es algo de lo que nos convoca específicamente en este contexto de la Semana Mundial de la Salud Perinatal. Así que bueno, vamos, arrancamos. ¿Vamos? Eh, Hemos sido convocadas un poco para hablar de familias diversas, y contarles un poco el detrás de escena. Nos parece rico esto de que cada cual lo pensó como desde distintos lugares, ¿no? El diversas justamente incluye, es una palabra de mucha apertura, y creo que yo por mi sesgo personal, y mi formación previa y mi recorrido clínico, enseguida pensé en las familias que mapaternan y crían en contextos de que alguno de sus integrantes tiene un diagnóstico en discapacidad, y ahí es como que fuimos dándole forma a este encuentro. Bien. Sí, pensando un poco en lo diverso, en la posibilidad subjetivante de lo diverso, en las configuraciones, y ahí fuimos llevando también al título, ¿no? De lo que incluía la diversidad en las familias. ¿Mm? Exacto. Bien. Sí, nos parecía novedoso poder incluir e interpelarnos como profesionales y dialogar un poco entre todos y abrir preguntas en relación a cómo estamos acompañando, cómo estamos alojando o no, digamos, de qué forma nuestras intervenciones son alojadoras y posibilitadoras de los deseos de quienes justamente desean gestar, ¿no? Independientemente de los diagnósticos que los acompañen, ¿no? Es un tema a veces controversial, pero nos parece importante esto, ir en la línea de desestigmatizar y de qué es lo que sucede cuando en la consulta, quizás médica, a veces psicológica, una persona con un diagnóstico de alguna discapacidad plantea su deseo de mapaternar, ¿no? Cómo estamos o no preparados para alojar y acomodarnos a este deseo sin adoctrinar, sin prohibir, ¿no? Y hay una cuestión como de mucho estigma, tanto para las, no sé qué opinas vos, Guille, pero en las discapacidades que quizás a veces son más visibles cuando hay una discapacidad funcional, y en aquellas discapacidades que son como más invisibles, ¿no? Cuando hay algún Totalmente. En diagnóstico aquellas no visibles o no palpables, ¿no? exacto, de Que por los ahí podemos trastornos mentales. nombrarlas como las neurodiversas, ¿no? Donde la Claro. discapacidad mental tal vez es Mm. lo que aparece ahí, bueno, y lo que no se ve también. ¿Mm? Exacto, exacto. Lo cierto es que estuvimos haciendo ahí nuestras investigaciones cuando definimos y recortamos un poco el tema, y hay muy poco material, ¿no? Y esto es en parte el espejo de lo que sucede en la clínica, en la consulta cotidiana, en el contexto de la salud, ¿no? Bueno, Sí, y un poco raro también pensar que no solamente hay muy poca investigación y muy poco desarmado sobre o desandado sobre este camino, sino que lo que hay tiene que ver con cuestiones muy rígidas y protocolares, ¿no? Entonces, también un poco en la formación, como psicóloga, si uno hace un recorrido, aparecen cuestiones como muy armaditas en relación a la discapacidad, a la persona con discapacidad, y es ahí donde nos parecía como interesante también poder pensar sobre cómo, como profesionales, poder desarmarnos en relación a este protocolo y poder también alojar el deseo de quien acude, digamos,
en este caso a la consulta, ¿no? Sí, O al tratamiento. exacto, me parece que se trata de poder dar voz a las personas todas, ¿no? Y en esto de dar voz, alojar lo que allí surja, y acompañar sin juzgar, y en la medida en que nosotros tengamos una posición de mayor apertura, pienso, ¿no? También van a poder ir desplegándose estas cuestiones y estos deseos, y tenemos la posibilidad ahí de hacer y de acompañar estos procesos en el contexto de lo perinatal, cuidando el cómo, el de qué forma, en cuáles circunstancias, ¿no? Y acá, bueno, aparece lo fundamental del tejido y del armado de una red profesional, pero también de una red familiar. Y muchas veces cuando hablamos de discapacidad, a la persona con discapacidad se la ve como en un eterno rol de hije, De ¿no? hijo. Exacto, exacto. Y como, bueno, también si hoy en día acompañamos a las infancias con discapacidad para que ganen autonomía, independencia y demás, bueno, también es importante poder acompañar en estos procesos y Totalmente. Y también tener en cuenta, ¿no? El marco legal, el marco legal y de derechos que nos circunda como personas, ¿no? Entonces, tener en cuenta la decisión y el deseo de ejercer tal vez, bueno, gestar y maternar en base a los derechos sexuales y reproductivos, que es algo que por ahí se queda muy de lado en relación a las personas con discapacidad, ¿no? Es Totalmente. como que no podríamos pensar un poco así, es un poco fuerte, pero digo, no son dignos de tomar ese derecho, ¿no? Entonces, Exacto. eso me parece como importante en relación al contexto, ¿no? A lo político, a los diferentes escenarios en donde uno como ciudadano y persona Sí, aparece también. Y sí. esto también cómo se va, también muchas veces podemos poner la mirada en cómo eso se va armando desde la propia familia, ¿no? O al revés, ¿no? Cuando aparece algún tipo de diagnóstico en discapacidad, digamos, como también la familia va colocando a esa persona y cómo nosotros como sociedad y en este caso como profesionales vamos armando. Un poco también pensando ¿no? en esta cuestión tan estereotipada de la maternidad, que si bien es lo que siempre tratamos como psicólogos perinatales de desarmar, ¿no? Y de buscar un poco el propio deseo, digamos, también salirnos de esa cuestión estereotipada y de acompañar los procesos de cada, en este caso, de cada persona con discapacidad también, Sí, a lo ¿no? mejor Donde, singular, ¿no? La particularidad de caso a caso, ver qué es lo posible, de qué forma nosotros como profesionales de la salud acompañamos, no somos protagonistas ahí ni tenemos la voz para decidir esto sí, esto no, ¿no es cierto? totalmente. Cómo ir cuidando, pero Ujú. al servicio de, ¿no? Sí. Y un poco con el recorrido, ¿no? De la teoría, eh, de lo que se trata el AIJAR, ¿no? Mm. Que no tiene que ver con cuestiones de posibilidades estereotipadas, podemos decir, sino que tiene que ver con un lugar y una mirada subjetivante en relación a ese deseo de maternar, de gestar o de criar también. Entonces, un poco corrernos de eso, porque lo que suele aparecer y suceder en muchas ocasiones es este lugar de decisión de un otro en relación al deseo de maternar y de gestar en discapacidad, ¿no? Es el otro quien decide, es el médico que directamente, no sé, por ejemplo, digo, aparecen ahí las pastillas anticonceptivas, ¿no? Sí. Eh, sin preguntar sobre el deseo, Sí, esto ¿no? que decías hace un rato, como una cuestión protocolizada y de bajada sin poder pensar en lo singular, ¿no? Que hay algo Ujú, también del sistema más macro, ¿no? Del sistema
médico y del modo de atender que nos lleva puesto, ¿no? Y que a veces, bueno, la precariedad de los trabajos que nos lleva a tener muchos trabajos a la vez, la consulta rápida, hace que no haya mucho espacio para esto, para generar espacios de intercambio, de encuentro con colegas, para repensar estas cuestiones, para hacernos preguntas, para continuar formando. Para reflexionar. Para reflexionar, así es, así es. Bueno, si te parece, comparto pantalla. Un poco lo que hicimos fue buscar, digamos, si aparecía algo de esto en las redes, ¿no? Digamos, ¿qué se está viendo, qué se está mostrando, qué aparece? Así que acá vamos con las imágenes. A ver, ahí estamos. Bueno, tomamos varias de Instagram porque nos parece que es como un lugar común, ¿no? De todo eso hoy en día, de búsqueda de información y de encontrar data y de encontrarnos. Y bueno, me parece que las imágenes son bastante contundentes. Hablan muchísimo. Hablan muchísimo, ¿no? Voy a bajar acá si se ven mejor, ¿no? Ana Álvarez Recalde es una artista fotográfica española. Ella ha maternado un niño con discapacidad, pero además tiene esta mirada puesta en retratar lo diverso, ¿no? Y es muy lindo esto que ella trae de que las madres con discapacidad no deberían ser excluidas de la lactancia, ¿no? Trae un poco el tema de la lactancia en estas circunstancias, ni de las imágenes. Las lactancias posibles, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Como desarmar algo de de la imagen de la lactancia del bebé al pecho, ¿no? De poder como desarmar y repensar estas cuestiones. Y sobre todo... Un poco también pensar, digamos, en cómo se ejercen las funciones de cuidado y de sostén y de crianza desde un cuerpo puesto de forma diversa, ¿no? Exacto. Porque, digamos, si nos ponemos a mirar bien las fotos detalladamente, aparece también la diversidad del cuerpo. La riqueza. En escena. ¿No? Esto, como que faltan imágenes que representen estas experiencias de maternidades, ¿no? Y hay una idea chiquitita que trae Ana en este posteo que es muy linda, que es que la lactancia como vehículo de reconciliación con el propio cuerpo, ofreciendo nuevas posibilidades, ¿no? Sobre todo de vincularse con el cuerpo desde otro lugar, desde el placer, desde la atención, desde la relajación, desde el disfrute. Bueno, ahí vemos también cómo se ponen a jugar las nuevas tecnologías y cómo se puede también intervenir sobre el ambiente para ir acompañando los distintos desafíos y procesos de la crianza, ¿no? Totalmente. Por ahí, ay, me cayó el micrófono. Por ahí no sale en forma tan clara acá, ¿no? Pero poder pensar también que todas estas fotografías tienen que ver también con una atrás de escena que aparece en la representación de una red que puede sostener, acompañar y proveer de diferentes formas, ¿no? Y un poco también esto poder pensarlo en relación a la inclusión de lo que podemos definir como familias diversas, ¿no? Quienes también ejercen las funciones de cuidado hacia estas mamás maternando en discapacidad. Sí, y algo que pensaba Guille es como, por ejemplo, no está retratado cuando hay algún trastorno mental y la maternidad, no hay una imagen siquiera, ¿no? Para eso. Como es importante trabajar sobre las representaciones sociales, sobre los prejuicios, sobre el cómo deben ser las cosas y desarmar un poco todo esto. ¿Querés contar un poquito de lo del test de embarazo? Que está ahí otra de las... Bueno, lo del test de embarazo nos impactó a ambas en relación a lo que aparecía ahí, porque en realidad es una especie de reclamo que hace una persona con discapacidad visual en este caso, donde se ve simplemente que con un test de embarazo queda vedada la posibilidad del acceso a la fertilidad o al embarazo en sí, desde sus posibilidades, ¿no? Queda aplastada esa posibilidad.
Me Sí, pareció como algo tan simple, ¿no? Tan simple visualmente y tan, no sé, a mí me llegó a pensar un montón, digo, wow, en esa simpleza también aparece lo excluyente. exacto, exacto. Sí, lo que uno lee entre líneas es como que, como si no tuvieran derecho o no pudieran gestar, por ejemplo. Sí. Y acá Entonces, pensando un poco, digo, dice, repensemos los test de embarazo para hacerlos más inclusivos, ¿no? Digamos, ahí estamos empezando con algo anterior al embarazo, ¿no? Pero si podemos pensar también en el recorrido que esa persona con discapacidad hace para lograr un embarazo, para poder preguntarse sobre ese deseo, para buscar profesionales que también puedan acompañar eso, ujú, digo, es como sí. abundante, digamos, toda la información o la desinformación, ¿no? Que puede llegar a aparecer. ¿Mm? Totalmente, totalmente. Recortamos brevemente un extracto de un libro que para quienes trabajamos en perinatalidad estamos muy agradecidas de que ahora exista, que es el de Ujú. Psicología del Embarazo de Patricia Fernández Lorenzo y Ivone Olza, que tienen un apartado en el que trabajan sobre esto. Y ellas plantean que el deseo de maternidad debe ser siempre escuchado y atendido y reconocido como un deseo saludable, más allá del contexto y de las circunstancias en las que surja. El deseo de maternidad no puede ser juzgado ni reprimido, requiere ser escuchado y en la medida de lo posible acompañado desde el respeto, ¿no? Me parece como Ujú. respetar la singularidad y acompañar el caso a caso. ¿No? Un poco para repensarnos desde un punto de vista profesional, esto, ¿no? Como habilitarnos a cuestionarnos, a repreguntarnos, y esta pregunta muy cortita, extraída de un libro muy nuevito que se llama Familias Diversas, ¿no? Y si familia no es lo que nos dicen, sino lo que decidimos construir, ¿no? Como una cuestión ahí de posibilitar nuevos espacios y nuevas configuraciones, y cómo repensarnos nosotros como profesionales y como actores intervinientes en esa ecuación, ¿no? En la que Ujú. no estamos en el centro ni somos protagonistas, pero acompañamos. Ujú. Bueno, y es por eso que decidimos para este encuentro convocar a una profesional que se va a estar sumando para esta segunda etapa, que esperamos que el intercambio sea muy enriquecedor y que nos acompañe a repensarnos y a cuestionarnos y a seguir reflexionando sobre las familias diversas y la necesidad de una Y mirada amplia. ujú. Bueno, Bueno, nos vemos en breve. vamos en un ratito. Bueno, y acá estamos con esta segunda parte, que se sumó una invitada que nos genera mucha alegría que esté participando y que se haya podido sumar. Está María Fernanda Irume, ¿está bien dicho así el apellido? Sí, Irume, sí. Ah, ok. Ella es terapista ocupacional, estimuladora temprana y consultora de porteo ergonómico, y la convocamos acá un poco para que pueda dar voz desde el punto de vista profesional, ¿no? En esto que nos estuvimos preguntando tanto con Guillermina durante la primera parte, es si estamos a la altura, cómo acompañar, cómo armar un encuadre de trabajo terapéutico para ir acompañando los distintos desafíos conforme van transcurriendo las etapas y demás. Así que ¿Qué Fer, recursos, eso, dispositivos? eso. Perfecto, bueno, hola, ¿cómo están? Me encanta estar acá, todo lo que sea armar red interdisciplinaria, siempre es un lujo. Y primero que nada voy a contar un poco cómo descubrí que mi disciplina tenía algo para aportar en este tipo de situaciones o de procesos. La terapia ocupacional es una disciplina que se dedica a trabajar en todo lo que tiene que ver con las actividades de la vida diaria, del desempeño, de las ocupaciones, orientada a dar calidad de vida. Nació como una profesión muy capacitista, nació como una profesión bien rehabilitativa, rehabilitadora, bien de hacer que la persona con discapacidad alcance los estándares de la humanidad. Y Claro. con el paso del tiempo, estos conceptos en algunos ámbitos se van deconstruyendo, sobre todo en lo que tiene que ver con la terapia ocupacional más latinoamericana,
pero también impacta a nivel global en nuestra profesión. Nosotros tenemos algo que se llama marco de trabajo, que viene de los norteamericanos, que tiene muchas cosas cuestionables, como el término cliente en vez de usuario o paciente o, algo, o persona, pero tiene otras cosas muy piolas que tiene que ver con la esquematización y la organización. Eso que a veces nos pasa en el hacer mismo, que uno a veces se pierde, y volver como a las bases y a la organización. Y en este marco, un día descubrí, porque en la facultad me lo deben haber nombrado, pero el registro no fue tan grande, que aparecían dos conceptos muy claros que son crianza y coocupación. El concepto de coocupación son aquellas ocupaciones que tienen a dos o más personas involucradas en ese proceso activamente. En general, cuando hay una coocupación, hay alguien que guía esa ocupación y otro que la recibe, pero con el tiempo fui confirmando que no hay sujetos pasivos en ninguna coocupación, así estemos hablando de una mamá con un nene con una parálisis cerebral severa que no puede a nivel motor mover más que los ojos. Siempre somos dos personas. Y de ahí se desprende otras cosas que uno, les juro que no saben el ruido que hay en la ventana de mi casa, espero que no esté saliendo. No. Todo, pasó el huevero, ahora está el que levanta cosas. No. El chatarrero. Fer también todos. está en Buenos Aires, eso es importante, porque esto va para toda Latinoamérica, para el mundo. Hola, hijo. Y bueno, y de ahí se desprende otra cosa que tiene que ver algo que suele pasar en la discapacidad, que es la despersonificación. La pérdida del nombre, la sustitución del nombre y de la identidad de la persona por el diagnóstico. Y esto todavía está en proceso de construcción. Totalmente. A pesar de que el marco legal va cambiando, hasta no hace mucho tiempo, una persona con discapacidad era llamada discapacitado. Sí. Y para poder definir en qué áreas o roles se podía desempeñar, se tenía mucho en cuenta su diagnóstico. Y las leyes lo avalaban. Entonces, por ejemplo, una mujer gestante con discapacidad no tenía derecho a decidir, no tenía derecho a la autodeterminación, que es otro concepto muy importante, que es un derecho humano de cuarta generación. Los derechos humanos están los de primera generación, los primeros que aparecieron, y a medida que la humanidad avanza, por suerte también avanza la colonización de nuevos derechos, y entre los de cuarta generación aparece este concepto que es el de la autodeterminación. En algún primer momento solo para quienes se tomaban como personas, que eran todos los que tenemos dos manos, dos ojos, dos oídos, y podemos desempeñarnos sin necesidad de apoyos. Y a medida que el tiempo pasó, este derecho humano de cuarta generación, con un marco legal que lo avala, empezó a aplicarse también para las personas con discapacidad. Y entonces, hace muy poquito tiempo, las mujeres con discapacidad o personas gestantes con discapacidad empezaron a tener derecho a ejercer su rol de madres. De hecho, todo lo que ha costado que el aborto sea legal, seguro y gratuito, pero sin embargo, para una persona con discapacidad era mucho menos cuestionable aplicarle un aborto terapéutico sin el consentimiento de la persona. Sí. Creo que esto es re importante como para entender también lo joven que es para todas las disciplinas tener que acompañar al rol de la maternidad en una mujer con discapacidad. Las primeras experiencias que tuve, las tuve mucho más mecanicistas, mucho más técnicas, y fueron para ayudas técnicas materiales. Del armado de dispositivos sería. Exacto, como ir a la casa. Exacto, ir a la casa y fijarse cuál era la mejor posición para la cuna para poder acceder, no sé, por ejemplo, si una mujer usa silla de ruedas, transferirse a la silla de ruedas para ir hasta un lugar le lleva una cantidad de tiempo y una cantidad de energía, es mucho más piola que pueda usar en la coocupación de madre. Entonces vamos a buscar la manera de bajar la cuna de forma que ella, esto sin la familia decide no colechar, porque si no la premisa máxima es el colecho siempre. Claro. Pero bueno, justo una de las características del colecho seguro, uno de los cuestionamientos del colecho seguro es cuando una de las dos partes tiene discapacidad. Cuestionable, muy cuestionable. Bueno, es un poquito, eso que acabas de decir, Fer, es un poco lo que veníamos recorriendo en la parte anterior con Ro, ¿no? De
cómo, de esto tan armado y estereotipado, ¿no? Porque sabemos de lo que se trata el colecho, pero digo, sin embargo, ahí cuando se sale de la norma de lo que es el colecho, empezamos a plantear como otros panoramas en relación a esto, cuestionables. Y Sí, la posibilidad también de poder cuestionar eso me parece como interesante, como profesionales, ¿no? Esto que vos sí, decís de... no, estamos quizás a veces muy acostumbrados a tomar lo que se nos da, y si nos dan una guía de colecho seguro que dice que en discapacidad Claro, no es seguro, aplicamos eso sin aplicar el sentido común, o incluso sin saber que hay disciplinas que tienen la capacidad, como la terapia ocupacional, puede hacer un análisis de la actividad y ver, voy a contar un caso específico de una perdón, y mujer, sin la pregunta hacia esa persona, ¿no? Del deseo. eso mismo, justo se da Ujú. por sentado que el deseo de esa persona no importa. Está Esto abolido, totalmente. Desaloja absolutamente lo singular. totalmente, pero porque aparte yo siempre hago la aclaración, digo que les tengo una notición, y es que las personas con discapacidad no son aliens, lo digo siempre, porque parece que todo lo que es bueno para la humanidad deja de ser, decís discapacidad y de golpe aparece un stop total. Esto pasa con la lactancia, desde el minuto cero, pasa con la lactancia, con los vínculos, con los espacios Con la gestación terapéuticos, también. con la gestación, tal cual. Entonces, como toda revolución, ¿de dónde partió la revolución? En primera persona, de las personas con discapacidad. Hubo personas con discapacidad que se sublevaron a estos mandatos y decidieron hacer la suya igual, y mandíbula caída a todos los profesionales diciendo, wow, aprendiendo siempre de la primera persona. Sí, sí, sí. Me pasó con una mamá con discapacidad severa que quería colechar, y yo por supuesto por supuesto que el colecho tiene que ser seguro para ambas partes, y esta mamá, al no poder moverse activamente, si el bebé quedaba en una posición peligrosa, o sea, lo que todas las madres y padres hacemos de poder correr a un bebé y demás, no lo podía hacer, entonces en mi mente esa madre no podía colechar. Cuando fui a la casa a conocer la situación, esta madre tenía cuidadores las 24 horas, por lo tanto, había una persona que no dormía, la cuidadora nocturna no dormía, estaba sentada en una silla porque esta persona usa una máquina por la noche para garantizarse una buena oxigenación, por lo tanto quien la cuida puede llegar a dormitar, pero está muy atento a que no suenen alarmas y demás, y ese bebé colechó todo el primer año de vida con esa mamá, y el bebé, que me reemociona, como que se acurrucaba sobre el cuerpo de su mamá reconociéndola como tal. Sí, Me da sí. muchas ganas de llorar de verdad, porque Sí. creemos que un cuerpo, entre comillas, inerte, que no lo es, pero un cuerpo sin la capacidad motora que nosotros conocemos no puede alojar Totalmente. a un bebé o una bebé. Y sin embargo, esto no es de esa manera, pero la única forma de descubrirlo es que alguien dé un paso más, que Sí, cuesta un montón, que y se se anime mire, a... ¿no? Que mire justamente con esto que te pasa ahora, con sensibilidad, ¿no? ¿Qué es Como lo que perdemos? esto, ¿no? Que justamente es con lo que a veces nos machacan desde que nos forman en la Desde universidad. la formación. Ujú. Me parece Bueno, que en lo perinatal siempre decimos que es recontra necesaria esta mirada empática, compasiva, ¿no? Como amorosa. amorosa, una mirada reflexiva, atenta y amorosa, responsiva hacia el otro. En general la responsividad la tenemos como muy asociada a las díadas de crianza, y la responsividad es una característica que deberíamos poder tener todos en nuestros vínculos. Cuesta un montón y lleva mucha energía de uno también, o sea, generar esa magia, ese, ese ida y vuelta invisible pero necesario, del que se tratan los vínculos terapéuticos en realidad. O sea, ahí lo que hay también es como un menosprecio a los vínculos terapéuticos, que para las disciplinas, justo la terapia ocupacional es una disciplina que se basa en la motivación, se basa en el deseo del otro, o sea, realmente la terapia ocupacional como tal, en sus bases, plantea que tenemos que seguir al usuario, o sea, nosotros seguimos a la persona, no la persona a nosotros. Pero hay un montón de disciplinas que, que no lo tienen, en lo que tiene que ver con discapacidad sobre todo, que no lo tienen tan machacado, entonces muchas veces la aplicación de protocolos implica Dejan por fuera el sujeto. a la persona. Y una de las bases es que
cuando yo voy a acompañar a una persona con discapacidad, esto es bastante nuevo, igual son las últimas cuestiones que la evidencia científica dice, ok, sí, es la persona la que me tiene que marcar qué nivel de apoyos necesita. Yo voy a una primera visita con una mamá con discapacidad o un papá con discapacidad y llevo algunas cosas pensando en cuestiones que pueden aparecer dependiendo de la discapacidad que tiene la persona, pero yo no puedo ofrecer todos los apoyos dando por hecho que los va a necesitar. Tipo, una manopla para sostener la mamadera, un portabebé que tenga una tira más para agarrar de acá, porque no sé si esa persona, no sé qué va, tengo que escuchar al otro y que esa otra persona me cuente cuáles son sus expectativas, qué es lo que desea y tratar de encontrar el punto de posibilidad. El caso más emblemático, también porque fue publicado por la mamá misma, fue el de Mariela. Sí, nosotras compartimos unas imágenes de las que estaban en el Instagram tuyo y de Viole. Mariela, además de ser una persona con discapacidad, es psicóloga y psicopedagoga, tiene un centro de rehabilitación, o sea, tiene conocimiento y tiene recursos desde lo económico y recursos cubiertos por su cobertura médica. Es una persona muy consciente, hago esta aclaración porque a veces sale alguna publicación y hay unos comentarios horribles, es una persona muy consciente de sus privilegios y por eso decide publicarlos, porque muchas de estas cosas, la única manera que luchemos para que sean un derecho para las personas con discapacidad es que se conozcan. Exacto. Así que debo decir que es una persona muy responsable con respecto a eso, y ella ha difundido su historia simplemente para que otros sepan que hay otras maneras de parir. De hecho, ella tuvo a su hijo de una manera que es controversial, que es a través de una subrogación de vientre. No puedo contar los pormenores, pero puedo decir que es una historia de mucho amor, que se construyó a lo largo de los años, que es legal y emocionalmente respetuosa y cuidada, y que se cuidó con la misma intensidad la salud mental y física de la mamá gestante que de la mamá que iba a recibir a ese bebé. Siempre hubo diálogo y un espacio de construcción, y sobre todas las cosas la posibilidad de que cada una de ellas dijera lo que deseaba para el momento del nacimiento y demás, y que se respetara. Y también la flexibilidad suficiente para saber que en el momento mismo podían haber modificaciones. No sé si hay muchos casos que tengan semejante oportunidad. Entiendo que también que ella sea psicóloga ayudó un montón, porque estaba muy preocupada porque todo esto fuese como correspondía que fuese. Gracias por contarnos todo esto, porque la verdad que me parece que es súper valioso y nadie mejor que vos para acercarnos un poco de todas estas cuestiones que fuimos planteando con Guille en el primer tramo en términos de pregunta, ¿no? Bueno, esto fue algo que se gestó, fueron más de 10 años hasta llegar a esta maternidad, con un recorrido muy, muy, muy largo, que derivó o sea, cuando uno entra al ambiente donde está esta familia, vos no dudás de quién es la mamá de este bebé, a pesar de que ella, del cuello hacia abajo, tiene muy restringida la modalidad. Y su hijo tampoco lo duda. Y la mamá es la que está atenta a las necesidades verbalmente, o sea, es la que dirige los apoyos que haya que ir haciendo, pero con una naturalidad que se me pone la piel de gallina, porque es natural. No es algo aprendido y no es algo que nadie generó. Lo que hizo esta mamá es conocía sus limitaciones y conocía sus virtudes, y en base a eso fue construyendo el espacio terapéutico. Si fuese por ella, yo seguiría yendo una vez a la semana a la casa, o sea, porque estuvo buenísimo el proceso, pero no me necesita. De verdad no me necesita. Eso también, ¿no? Correrse de ese lugar, ¿no? De no necesitar. De no necesitada. Creo que es un trabajo difícil, porque uno arma un vínculo de mucho amor que va a durar para toda la vida, aunque no te vuelvas a hablar, pero a su vez uno tiene que ser ético y profesional como para que ese vínculo no se transforme en un vínculo de dependencia. A mí me contaban de una persona que estuvo 13 años en terapia con la misma psicóloga, y a mí me parece como un montón. Hay un momento dado en el cual... sí.
Es saludable el cierre y el cambio. Exacto. Y uno va madurando y va necesitando cosas distintas y bueno. Sí, me parece en esto de ir acompañando para que vaya teniendo también autonomía, seguridad, independencia, esto, que nosotros acompañamos y abrimos, ¿no? Como para que también... La persona en el centro. Exacto. Y uno a la par, pero desde el lugar de acompañar, el rector del colegio de mi hijo del medio decía que es como un imán, que esa distancia que se atraen pero después se repelen, bueno, que esto era acompañar, en ese caso era un hijo o una hija, él nos decía, uno tiene que dejar el espacio suficiente para que el otro se desarrolle, estando ahí disponible y a la vista cuando hace falta, o sea, no hace falta que te vea, pero que el otro sepa que estás, es como una cosa donde yo digo, hay gente que me hace feliz y me da tranquilidad saber que existen en el mundo. No la llamo todo el tiempo, pero yo siento respaldo, me siento bien sabiendo que esas personas viven. Sí. Y en relación a Mariela y a tu trabajo con el acompañamiento de esta diada, ¿no? Con su hijo, ¿cuáles fueron los desafíos que te fuiste enfrentando vos como profesional, con los cuales tuviste que batallar? El primer desafío fue el prejuicio. Ese fue mi primer desafío. Muchos prejuicios, un montón. No sabía que yo seguía siendo, no, míos. No sabía que yo seguía siendo tan prejuiciosa, que se desmantelaron naturalmente, desde el minuto cero lentamente fueron cayendo todos mis prejuicios. Algunos prejuicios en negativo, o sea, mi prejuicio a que una persona que no podía ejercer físicamente el rol de la maternidad pudiese ejercer el rol de la maternidad, ese se desvaneció en el minuto cero porque en cuanto me senté a hablar con ella, listo, ya está, vamos, hagamos, listo. Sí. Y otro prejuicio, como en positivo, es todo lo que uno espera que suceda. Como, yo quiero que le dé la teta, quiero trabajar, o sea, un montón de cosas que no hacían falta, que eran mi deseo, y que igual, como Mariela es una persona grandiosa, le dio lugar a eso también, y Kiram sintió en su boca el pecho de su mamá, y creo que, más allá de que ella deseó hacerlo, fue algo que construimos juntas y ella se sintió muy bien de regalarnos también ese momento a todos, a su hijo también, y a nosotras de probar la situación de la relactación. La lactancia posible. Y hubo muchos prejuicios míos ahí alrededor de la lactancia, que también ella me los desvaneció. Y tiene que ver, que me los desvaneció y que voy a hacer un paralelismo en mi rol como mamá de un nene con discapacidad. Mi hijo no va a poder hacer todo lo que yo deseo para mi hijo, y eso no hace que él deje de ser ni un humano ni mi hijo. Exacto. Pero eso es de las cosas más difíciles de construir, que se basan en el capacitismo, se basan en la idea de que todo va a estar bien cuando la persona con discapacidad sea igual a alguien sin discapacidad. Tal cual. Entonces, lo primero que uno piensa son, lo voy a volver a poner en voz de una mamá, apoyos físicos que acompañen a hacer exactamente lo mismo. No. Mariela me demostró que a ella le alcanzaba convivir físicamente una vez ciertas cosas para poder después identificarlas y hacer que otros las llevaran a cabo. Y estoy segura, vuelvo a decir, que esto no va a generar una confusión. Primero que nada, es recontra pedorro, moderno y occidental pensar en una maternidad de a díadas nada más, vamos a ser honestos. Esto es nuevo. En la maternidad el sostén físico se daba de a muchos. Recontra. Hay un método. Es un poco lo que también tratábamos de diferenciar, ¿no? Digo, que no solamente es el acompañamiento en los casos con personas con discapacidad, sino que también en todo tipo de maternidad es necesaria el sostén de la red, ¿no? En este caso tal vez aparece desde lo físico, pero en realidad creo que es algo, bueno, totalmente colectivo, podríamos decir, una vivencia necesitada desde lo colectivo en el atravesamiento de las maternidades. Yo creo que tengo la ventaja de haber tenido una crianza rara para mi edad, tengo 43 años, pero mis papás eran
feministas, mi mamá no creía en el instinto maternal, o sea, fui criada en el seno de una familia rara. Mi papá era mucho más maternal que mi mamá, y eso en el seno de mi familia no era un problema, era lo normal, o sea, Sí, así sí, era. la configuración, ¿no? Y tuve cuando yo me quedé embarazada a los 19 años, y los 2 minutos que pude haber tenido miedo al parto, mi mamá miró y me dijo, vos escuchá tu cuerpo. No hice nunca un curso de preparto, tengo 3 hijos que parí con parto vaginal. Mi primera hija no recibía anestesia, con ninguno, con Fidel, por primera vez iba a estar anestesiada, no sé por qué me dolía mucho ese día, y cuando me pusieron la peridural me seguía doliendo, y me di vuelta y le dije, no, pero me sigue doliendo. Ah, sí, sí, venís pariendo bien, venís bien, era para que... Está bien, dale, Sí, dale. bueno. Pero digo, tuve la suerte de que no tuve quizás esas maternidades de mucho mandato. Entonces, con mi primera hija, que yo era muy joven, acepté de muy buen agrado las muchas manos. Exacto. Igual fue una Totalmente. maternidad solitaria, como todas las maternidades en la urbe, o sea, igual Sí, por supuesto. tuvo su puerperio solitario, pero con mucha naturalidad acepté esta crianza compartida, y después de grande me di cuenta que había sido hipercriticada por algo que es lo normal, o lo que yo necesitaba y mi hija también. Sí, y esto es algo que nos cuesta, Fer, de desarmar día a día. Guille, supongo que a vos te debe pasar lo mismo con Sí, los sí. pacientes en el consultorio, ¿no? Esto de que si aparecen otros, soy una mala madre porque la dejo, porque no la tengo todo el tiempo pegada conmigo, ¿no? Me parece como súper interesante esto que decís, bueno, de desarmar algo de la díada, o de Yo ampliar la tuve con mis 3 hijos las experiencias fueron absolutamente distintas, y en todos los casos me dejé llevar por mi realidad contextual, porque digamos no quedaba otra. Y es un problema. Ahora nos pasa con Fidel, que el psicólogo que lo amamos, su psicólogo, que nos habla que aparezca la figura de un cuidador fuera de la familia para Fidel, y nosotros le explicamos que nosotros, los cuidadores de nuestros otros 3 hijos, porque también hay un hijo de mi marido, tenemos 4 hijos, siempre fueron intrafamiliares. Y que por más que para la sociedad esté muy bien visto que yo contrate a alguien para cuidar a mis hijos, no está en nuestra idiosincrasia familiar. Siempre nos hemos arreglado, yo tengo 3 hermanos varones, o sea, siempre tengo primas, bueno, una de ellas se fue a vivir a España, la otra tuvo su bebé, digamos, estamos más grandes y está más complejo, pero nosotros criamos de otra forma. Y cuesta un montón para la mirada de los otros. En contraposición, Mariela cría con un montón de gente de afuera, que son empleados, son personas que cumplen roles de apoyo, pero que ellos mismos me dicen que son familia de Mariela. Claro. Bueno, que y se acá un constituyeron. poco también se introduce esto que es la temática que nos convocaba hoy, ¿no? La diversidad familiar. Por eso digo también un otro prejuicio mío que tenía que ver con esto que yo les decía, que fui como más criada de una cosa más tribal, pero familiar y qué sé yo, y aparecen personas contratadas, pagas para hacer un trabajo, que se sienten familia y que ejercen su rol de esa forma. Tal cual. Y hablan y charlan de la crianza y piensan juntos y juntas cómo van a hacer y dónde van a poner la sillita del bebé en el auto y quién la va a sacar y quién la va a poner, como habla un marido con su esposa, pero es el chofer. Totalmente. Pero me mira y me dice, yo soy mucho más que el chofer, porque yo voy a llevar a Tirán, yo voy a sacar y poner, y es emocionante, pero es otra constitución familiar completamente distinta a la que el imaginario tiene. Sí, y digo, un día cuando... Qué sí, riqueza un día yo estaba ahí y llegó un tío, el cuñado de Mariela, y lo mismo, tiene llave y pasa cuando en ciertos horarios y da una mano. Y también este prejuicio de una familia de la alta sociedad, digamos, que yo me los imaginaba como te los muestran en las novelas, todos se odian, todos se quieren matar por la plata y qué sé yo, y esta familia, que es una familia de esta casa, ella vive en un piso en Recoleta y demás, muy parecida a mi familia. La circulación familiar, la manera de contenerse, de apoyarse, llegaba la madre, me hacía preguntas, no te metas mamá, ahí mi mamá es así, y tipo otros de los prejuicios que se me aparecían ahí en el medio,
Em, y todos con una mirada sobre Mariela que nadie miraba su discapacidad. O sea, nadie estaba centrado. Ya se sabe eso. Es como, no hace falta ponerse a hablar de la discapacidad de Mariela. Mariela tiene una discapacidad desde que nació y a lo largo de la vida ha encontrado los apoyos necesarios para desarrollarse en base a las cosas que fue deseando. Así que un poco en relación a lo familiar, hablábamos un poquito antes también en cómo muchas veces los prejuicios, los mitos, las fantasías empiezan a circular en el seno familiar, digamos, ¿no? Y después esto obviamente que se expande al contexto social, cultural y en el afuera. Entonces hablamos un poco de eso, ¿no? Que estos lugares, ¿no? En relación al no vas a poder maternar si tenés algún tipo de discapacidad, muchas veces surgen bueno, desde el núcleo, ¿no? Entonces digo, voy me a ir parece re un interesante paso ahí más contar un poco esto que y decís de la familia, de cómo... ese núcleo en general reproduce algo que algún profesional les dijo en algún momento. Totalmente. Claro. Esto es lo más triste de lo que aparece. En Uh-huh. general tiene que ver con el momento del diagnóstico, por ejemplo. Por suerte ya no tanto, pero antes el diagnóstico se daba con un pronóstico, era lo habitual. Entonces se decía, tiene parálisis cerebral, no va a caminar, no va a hablar, bla, bla, bla. Esos pronósticos guiaban a los espacios terapéuticos y la persona no caminaba, no hablaba y no hacía nada. Esto guiaban, enmarcaban el deseo, vamos a decirlo, ¿no? El crecimiento en su subjetividad total. Eso, ¿de dónde, nuevamente, de dónde cambió? No cambió de los profesionales, cambió de las familias que empezaron a cuestionar. No sé, Temple Garden, la familia de esta chica que tiene autismo, fue la familia la que tomó la decisión, no, vos vas a ir a trabajar con tus tíos a la granja, pero no como una cosa, no como una cosa imperativa, no, como diciendo... Posibilitadora. No, eso, habilitadora. Lo más difícil de ser padre o madre es habilitar. No tiene discapacidad, pero una pacientita el jueves, la mamá viene con los ojos llenos de lágrimas, la mamá es neonatóloga, es un amor. Mira, te la traje con la tarea de la escuela porque ayer fueron 3 horas en casa llorando y a los gritos y qué sé yo, y no hubo caso y no hubo caso. Vino la nena al consultorio, hizo la tarea en 5 minutos, la mamá se largó a llorar y me dijo gracias, 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 y le dije no, gracias nada. O sea, yo cuando soy mamá, lo que más me cuesta es esto, esto que decía, lo mismo de antes, ese espacio donde te corres y le das lugar al otro al hacer. Y en general somos como, hace la tarea, pon el 1, te dije que pongas el 1. Todas nos pasa. Bueno, esto creo que Guille nos da el pie para... Totalmente, estaba por decir lo mismo. Porque nos quedan 7 minutos de reunión, así que si les parece, voy a poner compartir pantalla. Dale. Y vamos a ver juntas, ¿ustedes ven ahí? Sí, perfecto. Ok, esperen que quedo acá. Ahí está. Bueno.
Bueno, si no vieron la peli, se las recontra recomiendo porque es espectacular. Hermoso, fuertísimo. Sí. Esto quiero dejar de compartir. Ahí está. Bueno, nos parecía que iba muy bien, ¿no? Como cierre de este encuentro y de estas reflexiones, ¿no? Y de lo que se va jugando de un lado y del otro. Y a nosotros estoy muy emocionada, yo también. Estoy llorando. Sí, pero bueno, me parece que justamente es esto, ¿no? Como sensibilizarnos, permitirnos esto para poder acompañar. Hermoso, chicas. Me dejaron sin palabras. No, vos nos dejaste sin palabras a nosotras, la verdad, Fer, eternamente agradecidas, y me llevo un montón de perlitas para el trabajo cotidiano. Muchísimas Gracias. gracias. Muchísimas gracias, chicas. Enormemente, y bueno, obvio, si querés cerrar con algo más, no sé, Guille, vos, Fer, vamos cerrando. Yo voy a decir que se animen a hacer cosas distintas a los que les dijeron que hay que hacer. Solo eso. Que se animen a armar su propia práctica, que se lleven de cada formación y cada espacio lo mejor, pero que se animen a hacer otra cosa, algo propio, personal. No hace falta reproducir el trabajo de otros para hacer un buen trabajo. Súper interesante. Gracias, Fer, por tu Totalmente. validez, por tu humanidad y por tu generosidad a la hora de compartirnos y contarnos todas estas experiencias. Muchísimas gracias y mi hijo marca el chau porque está entrando. Nos viene a saludar, nos viene a saludar. Chau, Fer. Gracias. Adiós, chau. Adiós. Chau, chau, chau. ¿Más?